el tema del ser, bueno, esta presentación, este último capítulo, llamado En búsqueda del ser, tiene como puntapié un tema que quizás podamos llegar a juzgar como inactual, hasta cierto punto, y también no solamente inactual, sino también impopular, ¿no? Creo que serían como los dos puntos que pesan sobre el ser, ¿no? Sobre este tema. Vamos a encarar la primera de esas dimensiones, la primera de esas perspectivas, o la segunda, mejor dicho, que es que el ser es un tema impopular. Es decir, totalmente alejado, totalmente abstracto, totalmente incorpóreo de lo que sería una filosofía concreta o hasta también una filosofía de barrio casi, ¿no? Sin embargo, no es tan así. Justamente, nosotros vamos a hablar de que en realidad el tema del ser es un tema absolutamente cotidiano, que está en el día a día de todas las personas. No hay un solo día que las personas no apelen al ser, por así decirlo. Porque una de las cuestiones básicas de esa palabrita, del ser, es que constituye en gran medida el mundo que nos rodea y nos constituye a nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros de algún modo decimos que yo soy, y inmediatamente desplegamos una definición de lo que somos nosotros, estamos justamente tomando esa palabra y aplicándola a una existencia real de lo que yo soy. Igualmente sucede si yo digo, por ejemplo, el vaso es. Entonces, tenemos, por así decirlo, una ontología de hecho. A pesar de que muchas personas no hayan, qué sé yo, ni siquiera cursado un cuatrimestre de filosofía en alguna universidad, todas las personas usan esta categoría a la hora de definir no solamente a sí mismos, sino el mundo que los rodea. Entonces podemos partir del hecho de que justamente no hay cosa más cotidiana y más directa que el ser. Y lejos de ser una cuestión abstracta, oscura, obtusa, también abstrusa, termina siendo una cuestión tan inmediata y con un nivel de concretud y de cotidianidad que ciertamente sería, si uno se pudiese hacer como una paleta de los diferentes y diversos temas de la filosofía, el más directo y el más cotidiano. Tanto es así que no solamente usamos el ser para definirnos, sino también a veces usamos definiciones duras y categorías absolutamente férreas para darle sentido hasta a nuestras propias vidas, porque quizás la incertidumbre nos produce, no sé, miedo, nos asusta. Por lo tanto, a veces tenemos a decir el sentido de la vida es tal cosa, o el sentido de la existencia es, no sé, está amparada en Dios, o en el partido, en la nación, en la patria, y esos actos de decir que las cosas son de tal forma, es de algún modo también usarse y tomar al ser para respaldar hasta nuestra propia existencia. Entonces, lejos de ser un tema abstracto, lejos de ser un tema totalmente alejado del cotidiano, termina siendo que el ser es una cuestión tan inmediata y tan presente en el diario a diario que todas las personas lo usan sin saberlo que lo usan. Otro de los prejuicios quizás que pesan sobre el ser, justamente surgido en la modernidad, cuando Kant divide las aguas, ¿no?, entre la metafísica y la ciencia, es que el ser es un tema ya viejo, casi que los científicos de algún modo lo rechazan, como que dicen, no, metafísica, pura especulación, ¿no? Sin embargo, Bunges, estoy citando a Bunges por así decirlo, o sea, un cientificista, o sea, una persona de las más radicales en la ciencia, nos va a plantear todo lo contrario. Nos dice que el punto de partida de toda la ciencia es justamente una ontología fundamental. Es decir, la biología, la economía, la sociología, la lingüística, todas esas disciplinas científicas parten de definir su propio objeto de estudio. Es decir, la biología se hace la pregunta de ¿qué es la vida? Es decir, intenta buscar el ser de la vida. Igualmente sucede con la lingüística, que se pregunta qué es la lengua o, en todo caso, el lenguaje. Y ese acto primigenio de todas las disciplinas científicas es el acto fundacional de la ciencia. Por ende, podemos ya, por así decirlo, decir que el ser no solamente es un acto cotidiano, sino que también es un acto que constituyen las raíces mismas de la ciencia. Para poder profundizar un poquito más, y ya dejo al público una pequeña consigna que pueden ir pensando,
es la siguiente. ¿Qué consideran que hay en ustedes y en el mundo que los rodea de permanente? Vuelvo a reiterarlo. ¿Qué consideran que hay en ustedes y en el mundo que los rodea de permanente? Esa preguntita que le estoy haciendo hasta ahora, porque yo estoy en realidad haciendo solamente una introducción, Cristian se va a encargar de desplegar una línea histórica sobre el ser, cómo ha sido de algún modo visto en la historia, y esa preguntita que yo le estoy haciendo es para que ustedes, de algún modo, después de ver la línea histórica, puedan reflexionar con los diferentes contenidos conceptuales que le hemos compartido, para que nos puedan, de algún modo, no sé, compartir su reflexión. No sé, Cristian, si querés continuar vos. Cristian. Fede, hola. Sí, sí. Bueno, en esta oportunidad, y bueno, comenzamos con Parménides y Heráclito. Pero antes de empezar con Parménides y Heráclito, parece que sería como fundamental, al menos decir, quizás un poco rápido, el surgimiento de la filosofía, para luego después pasar con Parménides. Bueno, la filosofía surge en Grecia entre los siglos 5 y 7 más o menos antes de Cristo. Surge con Tales de Mileto. Eh, la característica más o menos de estos primeros filósofos lo que buscaban era encontrar el principio donde surgían además cosas. Podemos llamarlo el principio constitutivo de la vida. Entonces, a partir de esto, Tales propone el agua como principio constitutivo de la vida. Y bueno, y así los demás filósofos que van a surgir van a proponer también algún elemento en la naturaleza para establecerlo como principio. Bueno, tenemos como el agua, el fuego, el aire, eh, todo esto, bueno, como dije hace rato, van a sistematizar el origen de las cosas. Y con Parménides se produce como un salto, como un giro, porque en primera instancia estos primeros filósofos, si bien trataban de buscar el principio, con Parménides se va a introducir eh, pues cuestiones como el ser. Parménides es el ser de la permanencia. A diferencia tenemos en su contraposición tenemos a Heráclito, en Parménides todo es permanente. Parménides nos va a decir, nos va a plantear eh, eh, algunos principios que nos van a referir al ser. Tenemos tres, Parménides tiene tres. Uno de ellos es el principio de identidad. El principio de identidad nos dice, básicamente nos está diciendo que lo que es, ¿no? Si uno dice que algo es porque es. Es como algo bastante simple. El segundo sería el principio de contradicción. Aquí nos dice que lo que es no puede no ser. A ver si, por ejemplo, si hacemos un análisis semántico, te digo que algo es, no puedo decir en esa misma proposición que algo no es a la vez, porque se estaría como contradiciendo. Y la última, del tercer excluido, Parménides dice, o algo es o algo no es, no puede haber como una tercera opción. Bueno, recalcando con lo que había mencionado anteriormente, eh, para Parménides el ser eh, es lo estático, eh, lo permanente. Eh, la característica que tiene este ser es como que es algo abstracto, a diferencia de por ahí de los primeros filósofos que habían planteado algo de la naturaleza. Así que bueno, para cerrar, podemos decir que el ser en Parménides eh, es, eh, es lo estático, es lo que no cambia. Bueno, después tenemos Heráclito.
Heráclito está en contra. Generalmente cuando se enseña, Parménides se enseña a la par con Heráclito. Si Parménides así que todo está bien, Disculpa, Cristian, que te interrumpa. ¿Podés acercarte un poquito sí, al micrófono? sí. ¿Está Ahí bien ahí está. ahora? Sí, ahí se escucha mucho mejor. Bien, bien, Gracias. bien, bien. No, está bien. Como decía, por lo general, Parménides y Heráclito como que se los enseña juntos. Básicamente porque Heráclito tiene un pensamiento, podemos decir, contrapuesto a a lo que nos dice Parménides. Para Heráclito, todo está en constante cambio. Eh, tenemos fuentes, o podemos decir que hay como una serie de interpretaciones que en unos pasajes que nos dice, bueno, más adelante los vamos a nombrar, pero te digo, Platón y Aristóteles nos dice, seguramente lo habrán escuchado, que dice que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río, porque cuando una va a entrar otra vez al río, las aguas son diferentes. Entonces, a través de este pasaje, eh, nos hace pensar que Heráclito, bueno, es el filósofo del cambio, que todo está en constante cambio y nos hace reflexionar sobre el devenir. Para Heráclito, el ser es el devenir. Lo estático para Heráclito sería como el no ser, la muerte. En cambio, lo cambiante es el ser. Heráclito toma como elemento para reflejar este constante cambio el fuego, pero de, no lo toma de manera como si fuera un elemento, sino para reflejar la contraposición o el conflicto de fuerzas que se producen. Entonces, esta es la función que cumple el fuego se consume y se destruye constantemente. Entonces, a través de esto, Heráclito nos explica el ser que está en constante cambio, el devenir. Eh, bueno, sí, eso sería para Heráclito el ser. Bueno, lo que es Parménides y Heráclito van a influir rotundamente en el pensamiento tanto de Platón como Aristóteles. Porque, por ejemplo, para Platón toma algo que decía Parménides, por ejemplo, Parménides, lo real, todo lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos no corresponde a la realidad. Y eso Platón lo va a tomar y nos va a decir, bueno, el ser, ¿en dónde está el ser? ¿Está en el mundo sensible, de las apariencias, o en el mundo suprasensible? Eh, obviamente, o el mundo de las ideas. Obviamente que para Platón el ser va a estar en el mundo de las ideas. Esto es claramente así para Platón, y lo refleja también en la famosa alegoría de la caverna, en donde Platón nos relata que hay una serie de prisioneros que están como están encadenados de pies y manos, y sobre ellos hay fuego, y ese fuego como que les refleja cosas, hay una sombra. Entonces Platón nos dice que uno de esos prisioneros logra escaparse, sale de la caverna y llega y ve las luces y todo, y esas luces significaría el hombre que se sale de la escalera, se sale de ese mundo de apariencias y ve la realidad. Entonces este hombre, al ver la realidad, a ser iluminado por el sol, este sol sería como la idea, regresa, y bueno, y trata de avisar a sus compañeros, a los muchachos, empieza a decir, bueno, que la realidad es otra cosa, que está en el mundo de las ideas, pero bueno, como que no le hacen caso, y se termina muriendo. Bueno, esta alegoría reflejaría lo que venía diciendo que para Platón la realidad está en el mundo de las ideas. El ser está en el mundo de las ideas. Bueno, pasaríamos ahora con, no sé si por ahí, Fede, querés hacer algunas acotaciones, y si no, vamos pasando.
No, 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 está excelente. Solamente que el micrófono. Perdón, perdón, perdón. Es que yo, parece gracioso, pero mientras voy hablando me voy alejando. Así que, bueno, con Aristóteles, si Platón nos planteaba que la realidad estaba en el mundo de las ideas, un mundo suprasensible, Aristóteles nos va a decir todo lo contrario. Nos va a decir que, bueno, la realidad está acá, en los hombres, en la tierra. En su libro de Metafísica, eh, Aristóteles nos va a hablar acerca del ser y nos dice básicamente que el ser se dice de muchas maneras, pero entre esas maneras él encuentra dos modos de ser. A lo que llama el ser en sí, que sería la sustancia, y el ser en otro, que sería el accidente o las características. Por ejemplo, el ser en sí o la sustancia, como decir, libro. Y el accidente o las características puede ser, bueno, el color, qué tan grande es. Bueno, Aristóteles distingue como 9 categorías. Otra cosa importante eh, de mencionar en cuanto al ser de Aristóteles es que, por ejemplo, él va a resolver una cuestión que se había, un problema, como es filosófico, que se había planteado con Heráclito y Parménides, que es que uno de ellos decía que el ser era permanente y el otro que era cambiante. Entonces, Aristóteles resuelve esta cuestión y introduce eh, el cambio de las cosas. Por ejemplo, nos habíamos quedado en la sustancia, ¿cierto? Bueno, la sustancia, la estructura que tiene esta sustancia, podemos decir que es materia y forma. La materia sería, eh, podemos decir que es la materia prima con la que está hecha la cosa. Podemos poner una mesa o una silla, la materia prima eh, sería la madera. Ahora bien, la forma es lo que va a definir lo que es, porque si bien tanto la silla y la mesa están hechas de madera, eh, lo que los distingue es la forma. O sea, es una cosa que es silla y la otra que es madera. Dentro de lo que es la materia, Aristóteles nos va a distinguir que es el compuesto de acto y potencia. El acto sería como el ser, sería como el ser en sí mismo, sería como la realización del ser. Es lo que es, el acto sería la misma sustancia que es. Ahora bien, la potencia sería la posibilidad de esa sustancia. Por ejemplo, volviendo con el ejemplo de la mesa y la silla, el árbol sería acto, como sustancia sería acto, pero como potencia puede ser tanto una silla, una mesa, un mueble, un armario, etc. Entonces, Aristóteles, a través de estos conceptos de acto y potencia, nos plantea los cambios, el cambio en el ser, cosa que anteriormente Heráclito y Parménides no habían podido resolver esta cuestión con el cambio del ser. Eh, bueno, eso sería básicamente Aristóteles y bueno, pasamos a Kant. Urges. Bueno, con Kant, antes de empezar a Kant, quizás también habría que hacer una introducción antes de nombrar fenómeno y fenómeno. Eh, habría que, a ver, situarnos en la época en que Kant escribe la crítica de la razón pura. Kant se encuentra, digamos, en una situación en la que hay una contienda el, entre el idealismo y el empirismo. Entonces Kant, en su obra de crítica de la razón pura, nos va a establecer qué es lo que podemos conocer.
En esa obra nos habla de los fenómenos y de los nombres. Para Kant, los fenómenos son todas aquellas representaciones que el hombre puede realizar de las cosas. El nómeno para Kant sería la cosa en sí, sería aquello en lo cual el hombre no puede acceder. En esta obra, Kant va a sentenciar a la metafísica como imposible. Por lo tanto, en Kant, el ser es totalmente imposible de conocer para el hombre. Para Kant es incognoscible el ser. Por eso lo llama no. Bueno, después de Kant tenemos a... ¿Quién nos toca? Nietzsche. Nietzsche. Bueno, a ver con Nietzsche. Quizás como que antes de... siempre hay como que creo que hay que hacer como una introducción con Nietzsche. Nietzsche va a ser por ejemplo, si bien anteriormente los filósofos modernos se planteaban que la razón iba a guiar al hombre y que a partir de ahí se generaban las teorías del conocimiento, tanto con Descartes, Kant, bueno, Hume, todos ellos van a plantear las teorías de los conocimientos. Nietzsche va a decir no, va a negar ese ideal, como decir, ideal platónico, esa razón que guía al hombre, y va a resaltar los valores humanos. Por ahí, de ahí que se lo conoce por ahí a Nietzsche como un vitalista. Pero bueno, Nietzsche en una de sus obras, que es La verdad, mentira, en el sentido moral, él va a hacer un estudio de las palabras. Bueno, parte Nietzsche era filólogo, estudiaba las palabras, y le hacía como un análisis de las palabras, y para Nietzsche, por ejemplo, las cosas que el hombre expresa, el concepto de las cosas a través de las palabras. Esas palabras, para Nietzsche, no van a representar la realidad de las cosas. Nietzsche se preguntaba si lo que decía el hombre a través de las palabras representaba la realidad. Obviamente que para Nietzsche no es así. Entonces, para Nietzsche la palabra, la lengua son un conjunto de metáforas. Entonces, para Nietzsche todo son una construcción de conceptos. Para Nietzsche no existe nada. Y como no existe nada, tanto los conjuntos de valores como todos los conocimientos que quizás el hombre ha ido construyendo, y junto también con la moral cristiana, Nietzsche va a decir que Dios ha muerto, pero no en el sentido de Dios cristiano, sino en el sentido de los dioses que el hombre ha ido creando, tanto la razón o como los valores. Nietzsche ha ido, el hombre los ha ido divinizando. Entonces, para Nietzsche, el ser va a hablar del concepto, que el concepto en el ser es como que delimita la cosa. Entonces, cuando uno dice, yo digo que algo es como que ya se está haciendo una voluntad de ese ser, de lo que es. Así que para Nietzsche, el ser se aparecería como una voluntad que es mediada mediante el concepto. A ver si puedo leer una apreciación que hizo el Finelli, que ahora no sé si la veo. Ajá, sí. Bueno, eso es lo que sería básicamente Nietzsche. Pasamos con Heidegger. Bueno, Heidegger va a tomar esto que Nietzsche ha dicho sobre
sobre la muerte de Dios, el Dios ha muerto, y nos va a introducir con el Dasein. Para Heidegger, el Dasein sería el ser ahí. Entonces, como Dios ha muerto, el hombre no tiene, digamos, como un fundamento de valores que lo justifique. Entonces, por eso Heidegger va a tomar esta expresión de Nietzsche de Dios muerto para introducirnos sobre el Dasein. ¿Qué es el Dasein? El Dasein es el ser ahí. Sería el hombre que está eyectado hacia el mundo, como decir que está vomitado hacia el mundo. Heidegger, en esta expresión de Dasein, lo dice propiamente en el ser y tiempo. En el ser y tiempo, Heidegger se propone hacer, primero instancia como un estudio ontológico de las cosas, pero después Heidegger nos va a decir que el Dasein, el ser ahí, el hombre, es el único ser que se pregunta por el ser. Entonces, esta afirmación de Heidegger nos hace pasar como una teoría antropológica del hombre. Nos hace preguntar, el hombre que se pregunta por el ser. Y el hombre, en tanto ser ahí, que se va a preguntar lo que está dictado al mundo, se pregunta por el ser, se angustia porque es posibilidad de muerte. El ser ahí es posibilidad de posibilidades, pero a su vez es posibilidad de muerte. Entonces, a partir de esto, Heidegger nos va a decir que el hombre, muchas veces el hombre es como actúa inauténticamente. Para Heidegger, la existencia inauténtica sería negar que somos arrojados al mundo, que somos seres para la muerte, y vivir en un mundo del se dice. Se dice que hay que leer tales cosas, se dice que hay que vestir de tal forma. Entonces, para Heidegger, el hombre que no se pregunta por el ser, que niega su devenir de ser ahí, muchas veces actúa inauténticamente. Quizás habría que preguntarnos nosotros por ahí, en los actos cotidianos que hacemos cada día, si actuamos inauténticamente. Por ahí, por ejemplo, yo me pongo a fijar, por ahí muchas veces en Facebook, si uno por ahí quiere comentar algo en Facebook, uno ve que ya antes de comentar, de pensar lo que va a escribir, ya tiene predeterminado lo que puede comentar. Entonces, según la concepción de Heidegger, comentar predeterminadamente, bueno, en Facebook, sería también actuar inauténticamente. Eso sería básicamente el Dasein de Heidegger, el ser ahí. Después tenemos a Sartre, si no me equivoco. Sí, tenemos a Jean-Paul Sartre. Bueno, Jean-Paul Sartre va a tomar, sería como casi, podemos decir, como que Heidegger sería su maestro, Sartre. Porque Sartre va a tomar el Dasein de Heidegger, pero él nada más que lo va a llamar el ser para sí. Sartre va a sacar un libro que se llama El ser y la nada, y ahí va a establecer los preceptos que tienen, los conceptos que tienen para el ser. El libro El ser y la nada es como un libro más o menos medio denso, y después saca en una conferencia saca el existencialismo, el humanismo, y ahí en esta conferencia explica su filosofía bajo esta fórmula que dice: la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto, que la existencia precede a la esencia? Es muy sencillo. Sería que el hombre comienza por existir. Uno comienza por existir y después se va dando la esencia. ¿Qué es lo que sería la esencia? La esencia es como el núcleo, o sea, sería el fundamento, o sea, sería aquello que hace que nosotros seamos algo. Pero para Sartre, como bien dice la fórmula, uno
primero empieza por existir y después se va dando la esencia. Por lo tanto, en primera instancia nuestra existencia no tiene fundamento. Dentro de esto que describe Sartre, Sartre distingue, podríamos decir, como dos tipos de ser: el ser en sí y el ser para sí. El ser en sí sería como la cosa intacta, sería como la realización del ser. Como hablar, no sé, una piedra, un libro, sería esa misma la realización del ser, y el ser para sí sería la proyección a futuro que tiene ese ser. El hombre, en tanto ser, sería el ser para sí porque es una proyección hacia futuro. Pero hay algo característico que Sartre nos va a plantear, y es que el hombre en su presente es una proyección hacia el futuro. Por lo tanto, el hombre es un ser para sí. Pero al ser una proyección hacia el futuro, yo no soy, el hombre no es nada. No es nada porque su presente es una construcción hacia el futuro. Entonces, para Sartre, el hombre sería como, no es lo que es. Parece como algo confuso, pero para Sartre, si bien todas las decisiones que uno va construyendo forman parte del pasado, pero en su presente se mantiene hacia una proyección hacia el futuro. Por lo tanto, el hombre para Sartre sería el ser para sí en sí. A ver, ¿qué más podríamos decir de Sartre? Bueno, sellando, sería eso, para Sartre, el hombre es una proyección hacia el futuro, sería un ser para sí. Bien, Cristian. Y yo quisiera ahí aportar una cosita. Esta frase, la existencia precede a la esencia, también se enmarca en un contexto histórico, ¿no? Durante casi 2000 años, o vamos a ser un poquito más abarcativo, más preciso, casi 2400 años, la esencia estuvo antes que la existencia. Las cosas estaban de algún modo definidas antes que los sujetos existan, y esas esencias de algún modo predeterminaban, condicionaban la vida de los hombres y de las mujeres. Por eso esta frase de Sartre viene a invertir el orden de los factores, ¿no? Si nosotros de algún modo nos volviéramos a la Edad Media, la frase sería la siguiente: la esencia precede a la existencia. ¿Cuál es la esencia? Es Dios. Por ende, el hombre, cuando nace y cuando ejecuta su vida, la debe ejecutar según el ordenamiento de esa esencia, es decir, según el ordenamiento de esa moral, de esas costumbres, de esa religión, de ese Dios, porque en definitiva su vida ya está dotada de significado porque ya existe una esencia previa a su existencia. Mientras que en Sartre, esta inversión de los factores, de la existencia primero y luego la esencia, de algún modo se engarza de forma muy inmediata con esa frase de Nietzsche: Dios ha muerto. Es decir, si ya no hay un fundamento último, si ya no hay una esencia, por lo tanto, los sujetos están abandonados hacia la nada, ¿no? Ese Dasein, ese ser que está arrojado, ese hombre que está arrojado a la existencia. Cuando decimos que está arrojado a la existencia, queremos decir que está desamparado en la existencia, que ya la existencia no tiene un fundamento previo al nacimiento, sino que el hombre debe construir su propia justificación existencial, su propio fundamento de vida, tiene que crear su propia esencia. Y bueno, como ustedes podrán ver, después yo voy a hacer como una pequeña conclusión, porque si ustedes pudieran ver más o menos el Précis, hay dos globos. Un globo para, por así decirlo, la filosofía antigua, y otro globo para la filosofía moderna. Y nos vamos a meter con un pequeño autor, que es el que va a cerrar más o menos esta exposición, que es Gianni Vattimo, un filósofo italiano. Gianni Vattimo va a usar un concepto que a mí me interesa mucho, que se llama
¿Qué sería, en definitiva, ontologizar? Si vamos a la filosofía, la disciplina que tiene el nombre de ontología, hace referencia al acto de estudiar lo que es. ¿No? Entonces estudiamos al hombre y estudiamos lo que es. Pero a la vez también el verbo, por así decirlo, porque acá está puesto un verbo, ontologizar, sería el acto de definir aquello que es. Supongamos, Aristóteles dice que el hombre es un animal político. Entonces ese acto de definir lo que es el hombre, de algún modo, construye lo que es el hombre, por ende condiciona y determina su vida. Acá podemos hacer una pequeña pregunta. ¿Quién es el que ontologiza? Es decir, ¿quién es el que define? Por ejemplo, ¿quién es la que ha definido a la mujer en la historia? ¿Quién es el que ha definido a las clases populares en la historia? Si uno se pone a pensar, la definición tradicional y atávica, es decir, histórica de la mujer, la emparenta con el trabajo doméstico, la emparenta con el cuidado de la casa, por ende, con la procreación, con el cuidado del esposo y con el cuidado y cría de sus hijos, por así decirlo. Pero sin embargo, eso es una definición. La mujer es la ama de casa, la reina del hogar, etc. Es una definición. Por supuesto que esa definición llega un momento que parece que es natural. ¿Qué quiere decir que es natural? Parece que está dada de una vez y para siempre, que siempre fue así, que es universal, que es trascendente, que no tiene tiempo y que tampoco tiene sujeto que ha definido a la mujer que haga eso. Y en ese sentido, Bátimo dice, no, este acto de definir, de ontologizar, corresponde a cierto grupo social que de algún modo se carga sobre sí la responsabilidad y el acto de definir. Por ende dice, por ejemplo, que la mujer es la reina del hogar. Entonces, si yo de algún modo digo que la mujer es la reina del hogar y de algún modo construyo un consenso social para eso, estoy condicionando y estoy determinando la vida de ese sujeto. Por eso Bátimo va a plantear dos tipos de metafísicas, ¿no? Una metafísica estructural y una metafísica del acontecimiento. Metafísica del acontecimiento que de algún modo ya está contemplada en Heidegger. Pero es interesante la dinámica que adquiere estas dos metafísicas. La metafísica estructural sería aquella definición primera o primaria, la definición fundamento, por así decirlo. Les voy a dar un ejemplo simple y básico para que se entienda. Si nosotros le preguntamos a una persona que es practicante de una religión, ¿qué sentido tiene la vida? Nos va a decir, bueno, el sentido de la vida es ir hacia Dios, o por lo menos no hacer los pecados suficientes, o no pecar, mejor dicho, para encontrarnos en el paraíso celestial con Dios. Y le preguntamos, por ejemplo, a esa misma persona que es practicante de una religión, y bueno, ¿y por qué existe la pobreza? ¿O por qué existe tal cosa? Bla, bla, etcétera. Y todo lo va a reducir a la explicación teológica, por así decirlo. Porque Dios esto, por aquello, por aquello, por aquello, por aquello. En definitiva, el mundo de ese hombre y el mundo de los sujetos que pertenecen a esa comunidad están asentados en una definición que de algún modo estructura toda la realidad. Es decir, una definición que parte de Dios, que ordena el mundo que ellos ven. Si nosotros vamos y le preguntamos a un ultranacionalista, bueno, ¿y usted cuál es el sentido de la vida? Y él nos va a decir, la patria o la nación. Y le preguntamos, y bueno, ¿por qué andan tan mal las cosas? Y nos va a decir, ¿por qué hay pobreza? ¿Y por qué le están haciendo daño a la patria o a la nación? Entonces, él, desde la patria o de la nación, ordena toda su existencia y el mundo que percibe. Y si vamos, por ejemplo, no sé, suponte, le preguntamos a un marxista, ¿y usted, marxista, qué opina del mundo, la pobreza, la miseria, etcétera? Nos va a decir, es la lucha de clases. ¿No? Nos va a decir, bueno, la lucha de clases es la que ordena la historia, bla, bla, etcétera. Entonces, Gianni Bátimo ve que estas definiciones estructurales, que estructuran y organizan y ordenan todo el mundo que los sujetos perciben, a la vez también es fundamento
para entrar en conflicto con los otros hombres. Porque fíjense en ustedes, si yo de algún modo me digo, bueno, la patria hay que defender la patria, entonces si yo percibo que un otro me ofende la patria o me la está, no sé, dañando, yo voy a salir a eliminar a ese que de algún modo me está ofendiendo o hiriendo la patria. ¿Por qué? Porque yo, de algún modo, la patria es el fundamento de mi existencia y es el fundamento de la historia. En contraposición a esa metafísica estructural, Gianni Vattimo va a plantear una metafísica del acontecimiento, que tiene una característica muy singular. En principio, va a cuestionar toda definición estructural, es decir, toda definición que reduzca al mundo a una sola causa. O sea, ¿por qué existe el mundo? Por Dios. ¿Por qué existe la injusticia? Lucha de clase, etc. Entonces, al negarse esa única definición que impide a la vez que existan otras definiciones, va a oponer esta metafísica del acontecimiento que de algún modo permite que diferentes definiciones del mundo convivan entre ellas. Porque ustedes imagínense, si nosotros tenemos una persona que es ultra religiosa, una persona que es ultra atea, ciertamente no van a poder limar sus asperezas. ¿Por qué? Porque están profundamente radicalizadas por dos metafísicas estructurales duras y rígidas que no permiten negociación alguna. Entonces, esta metafísica del acontecimiento permitiría, en definitiva, que los individuos puedan convivir entre ellos, y no solamente convivir, sino también intercambiar posiciones, intercambiar definiciones y permitirse de algún modo compartir la verdad del otro, ser hospitalarios con el otro, por así decirlo. Entonces, esta metafísica del acontecimiento también tiene otra característica, es la siguiente, que los sujetos no definen las... O sea, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué pensaba hace 15 años? Yo les voy a decir, bueno, yo pienso tal cosa. Y si me lo preguntan ahora, yo pienso tal otra cosa. Entonces, esta metafísica del acontecimiento también permite que una persona, no solamente que crea su propia definición existencial de cómo percibe su propia vida y cómo percibe el mundo, sino también permiten la posibilidad de mudar de definición y de construcción metafísica, por así decirlo, o de definición ontológica, o lo que es la realidad y la existencia. Y ya acá yo quería hacer una pequeña conclusión respecto a lo que vimos. Nosotros tenemos dos grandes burbujas, ¿no? Por un lado teníamos si nos vamos a la otra burbuja, tenemos a Aristóteles, a Parmínides, a Heráclito y a Platón. Y acá tenemos a Kant, a Nietzsche, a Heidegger, a Sartre y a Vattimo. Y lo que podemos observar entre estas dos burbujas es que en la antigüedad pareciera ser que el ser es conocible. O sea que yo, en todo caso, puedo conocer al ser. Que hay una comunicación directa entre el sujeto que conoce y el ser de las cosas. Sin embargo, en la filosofía de la modernidad, y más aún en la filosofía posmoderna, parece que ese ser empieza a ocultarse, empieza a rehuir, o en todo caso, está condicionado por intereses, ya sean políticos, ideológicos y demás. Entonces, si uno traza una línea del tiempo en la historia, podría ver cómo las definiciones más duras, es decir, las definiciones más ontológicas, ¿no? que podemos decir, las que plantean un ser permanente, incorruptible, constante, único, van de pronto languideciendo, debilitándose a la entrada de la modernidad con Kant, justamente, que nos va a decir, no se puede conocer es el ser, porque en todo caso uno ve en representaciones mentales, el fenómeno. El sol, el ser está alejado de ser conocible. Ya con Nietzsche la cuestión se radicaliza, ni hablar de Heidegger, ni hablar de Sartre, y bueno, ya Vattimo nos da otra perspectiva, pero como ustedes pueden ver, la transición entre la antigüedad, la Edad Media, la modernidad y la posmodernidad es casi una línea del tiempo donde esa palabra, ser, empieza a resquebrajarse o a desgastarse, en el sentido de que ya no es posible conocerlo. Tanto Platón como Aristóteles, teniendo dos paradigmas distintos, llegaban a la misma conclusión, es posible conocerlo.
Mientras que en la modernidad y conjuntamente en la posmodernidad, de algún modo, ya no es posible. Nosotros habíamos hecho una pequeña preguntita para que, bueno, quien quiera contestarla, ya habiendo pasado por los distintos autores y demás, la conteste, la reitero si quiere. ¿Qué consideran que hay en ustedes y en el mundo que los rodea de permanente? Recordando siempre que hemos visto que hay cosas que cambian. Bueno, ¿qué cosa en ustedes y en el mundo que los rodea pareciera ser que son fijas y constantes? No sé quién quiera contestar. Sí, yo mientras la gente va contestando a esta pregunta, sí que me gustaría hacer una aclaración bueno, un poco el recorrido que habéis hecho de la ontología en sí es como bastante académica, ¿no? Y en ese sentido, claro, deja de lado pues otras múltiples ontologías, como puede ser, no voy a hablar de ontologías, sino de las, como por ejemplo pueden ser las filosofías orientales o también el pensamiento que se puede deducir de los pueblos originarios, ¿no? Donde tienen una ontología totalmente diferente a la occidental, ¿no? Porque una ontología que gira en torno a un ser y sobre todo a un ser bastante, como bien lo habéis expresado, un ser bastante abstracto, ¿no? Mientras que las ontologías, por ejemplo, de los pueblos originarios son ontologías mucho más, suelen ser ontologías como relacionales, ¿no? Que se vinculan con otro tipo de seres, esos seres no siempre tienen un carácter antropocéntrico, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso oriental la cosa se complica mucho más, ¿no? Porque hay conceptos que anulan el concepto de ser, como es el concepto de que lo podemos encontrar en sánscrito como anatta, que es el no sujeto, ¿no? O en el caso del taoísmo, donde el ser se combina con el no ser, pero en otro tipo de sentidos, porque el concepto de ser no existe, por ejemplo, en la caligrafía china, ¿no? Ni tampoco lo que es el verbo ser. Y en el caso de Aristóteles, justamente esa distinción que se hace entre el verbo ser, como el sujeto, realmente es lo que a Aristóteles le empezó a pensar, a reflexionar acerca de los diferentes seres que hay, ¿no? El ser que es dicho, que se puede, como bien habéis dicho, en la metafísica aparece el ser, se puede decir de múltiples maneras, pero también hay algo que trasciende lo que es los predicados, es decir, el subjectum, el sujeto del cual se predica, ¿no? Y eso es lo que Aristóteles denomina lo que es la sustancia primera. Eso hablando en castellano, porque si uno se remite al texto en griego, Aristóteles designa 4 conceptos griegos o 4 palabras griegas para designar al ser, ¿no? Tiene, entonces, desde una complejidad allá bastante elevada, ¿no? En el caso de Aristóteles. Y digo que es elevada porque incluso hasta hay fragmentos de la metafísica de Aristóteles que ningún comentarista se atreve a interpretarlos, ¿no? Debido a la complejidad, debido también a que es una lengua que el griego clásico de hace 25 siglos, 24 siglos en el caso de Aristóteles, y eso también le da una complejidad bastante grande, ¿no? Y luego lo que también en referencia a la conclusión de Fede, yo creo que haces una interpretación un poco heideggeriana, si no digo que sea desacertada, pero interesante en el sentido de que haces una vinculación entre ontología y epistemología, ¿no? Heidegger hablaba que no existe una ontología, un discurso del ser sin la forma en la cual intentamos conocer o acceder a ese ser. Por eso Heidegger habla de ontoepistemología, ¿no? Entonces, eso realmente es bien interesante, esa distinción que haces entre esa ontología clásica de Platón y Aristóteles principalmente y las ontologías modernas contemporáneas europeas, ¿no? Eurocéntricas, pues, también por decirlo de alguna manera, ¿no? En el que es ya realmente se liga a lo que es al ser, lo que es a la forma de conocer el ser. En la medida que, en la forma que yo accedo a ese supuesto ser o a ese ser, realmente ahí lo estoy definiendo, lo estoy demarcando, ¿no? Es simplemente ese tipo de acotación.
Hola, disculpe, breve, porque no sé si, pero mi ser puede ser, mi esencia. Cuando pienso en cosas que no cambian, repienso la pregunta y pienso que todo está alterándose, que nada se mantiene. Cuando quise decir en un principio que las instituciones, por ejemplo, la escuela y el gobierno sí sigue siendo igual todo el tiempo, como que se mantiene en una misma línea, pero a la vez también va cambiando la gente, lo mismo que en la naturaleza, podría decir el cielo, podría decir las piedras, pero hasta hay frases que dicen que las piedras, hasta una gota de agua en un montón de tiempo puede correr la piedra, así que es difícil, es una pregunta muy difícil. Sí, yo por ahí concuerdo con lo que dice Delicia. Trataba de pensar en algo que podía ser permanente, estático. Y creo que no, me parece como que no, en mi caso sería como imposible nombrar. Y sí, llegaría como a esa conclusión de que todo está en cambio y que creería que no hay nada que sea permanente. Son hinchas de Heráclito, por así decirlo. Obvio, aguante Heráclito. Claro, no, sí, yo por ejemplo, a mí por ejemplo la cuestión de las instituciones me parece interesante. Por ejemplo, dentro de la sociología hay un autor que es Durkheim, que él plantea que hay hechos sociales que son permanentes y estables, y que justamente, por ejemplo, las puertas. Las puertas de nuestras casas son permanentes, porque en el sentido de que se han hecho así hace, no sé, 2000 años, no sé cuándo debe tener más o menos el invento de la puerta. Igualmente que toda casa tiene, por ejemplo, vigas y, y tienen un encadenado, o sea, son hechos sociales permanentes, o sea, son hechos sociales morfológicos, como se les suelen llamar. Sí, pero aún así, Fede, todas esas cosas tienen un principio y tienen un final. Es decir, el hecho de que me estás hablando de un fenómeno que, bueno, de las puertas, la existencia de las puertas, bien, 2000 años, pero antes, en la época neolítica, no había puertas. En la época de los egipcios no había puertas. Y el que hoy haya puertas no quiere decir que en el futuro haya puertas. Sigue siendo algo totalmente impermanente. Y además es impermanente según en términos absolutos. Es decir, ¿qué somos nosotros? Es decir, lo que es la periodicidad que tiene el ser humano. Es decir, ¿cuánto vive un ser humano? Como máximo 120, 125 años. La media en los países suele ser 60, 70 años. Pero ¿qué es esa edad? ¿Qué es esa edad? Si nosotros la comparamos, por ejemplo, con la edad de este planeta Tierra. Es decir, no llega a nada. Es decir, incluso la misma existencia humana, creo que son los últimos 5 segundos de la vida de este planeta. Si consideramos la vida de este planeta en 24 horas. Ahora, si nos traspasamos a la vida del universo, la vida de este planeta sigue siendo insignificante. Y mucho más insignificante sigue siendo nuestra propia vida como especie y no tiene nada como individuos, ¿no? Es decir, que nuestra vida como individuos en tiempos cosmogónicos es lo más parecido a la nada. Lo más parecido a la nada, ¿no? Entonces, de permanente, es decir, la pregunta que has hecho además es una pregunta bien tirando hacia Parménides. Y ahí, por ejemplo, el budismo tiene toda la razón. Es decir, precisamente, dime algo que crees que es permanente y te lo demostraré que no lo es. Porque incluso ni la misma materia es permanente. Es decir, tú en teoría tuvo su origen y en teoría puede que tenga su final, ¿no? Entonces, realmente, en términos absolutos, lo que es la permanencia se disuelve en el tiempo, y un tiempo también absolutamente relativo. Claro, claro, sí, la pregunta estaba justamente dirigida a eso, ¿no? A buscar lo permanente, que es lo más difícil, justamente como decís vos. Eh, por eso nos vamos por ahí, sino la cuestión de qué es lo que es cambiante y todo, ¿no? Sí, es interesante pensarlo también como algo en el espacio y en el tiempo, como hacía Iñaki, porque como que a medida que vamos
dando pasos para atrás, vamos viendo qué tan insignificante es cada cosa en realidad. Es decir, una puerta puede durar 1000 años, 100 años, o que para los ojos de diferentes personas podría ser mucho o poco tiempo. Lo interesante también de pensar obras que todavía existen y que podríamos decir que son permanentes, pero que hay una lucha como para seguir preservando esas evidencias de lo que fuimos antes. Yo creo que también es interesante pensar a veces que hay un cierto tipo de formulaciones que son claramente antropocéntricas, ¿no? Y además, pues en vuestro planteo, absolutamente eurocéntrico, ¿no? En cuanto a esta concepción del ser. Eh, pero, por ejemplo, ahora una de las grandes preocupaciones en este planeta es el cambio climático, ¿no? Pero la preocupación del cambio climático reside precisamente porque está amenazando en estos momentos seriamente lo que es la existencia del ser humano. Porque el cambio climático no amenaza a la vida, pero la vida es tan maleable que de alguna u otra manera puede sortear el cambio climático. El ser humano en estos momentos lo tiene muy complicado, salvo que podamos construir bases lo que es o bajo tierra o lo que es o en otros planetas, ¿no? Cosa que está complicada. Pero lo que es la vida en sí, en cuanto a esa fuerza vital que está presente en todo, según qué tipo de concepciones tengamos, nos trasciende, ¿no? Entonces, hay un montón de problemas que nos afectan, que nosotros le podemos dar una explicación, le podemos dar lo que es una respuesta bien antropocéntrica, pero nos supera, es decir, para nosotros lo que en un principio permanece es nuestra propia identidad, que aún así, bajo nuestra propia percepción, se está modificando siempre. Lo único que permanece y también es algo efímero es nuestro nombre, ¿no? O sea, nos llaman de la misma manera de cuando éramos pequeños a cuando somos ahora. Y no siempre así, porque las personas, por ejemplo, religiosas, cambian de nombre. Dejan su nombre secular y les dan un nombre espiritual, ¿no? Y eso no solo lo vemos en el cristianismo, sino que lo vemos en muchas religiones, ¿no? Es decir, que para mí, como sujetos efímeros, pues más que ser algo, somos más, nos parecemos más a la nada que al ser. Y ahí no voy con la concepción de Sartre, porque Sartre identifica lo que es todo su discurso, tiene que ver mucho con la libertad, ¿no? Para Sartre somos libres, ¿no? Para mí no somos tan libres como plantea Sartre. Y bien, Fede, qué más preguntas tenían acerca de la búsqueda del ser? ¿Se puede buscar al ser? Claro, una de esas era si podríamos encontrar el ser y en todo caso, ¿dónde lo encontraríamos? Mira, para los cristianos tienen una respuesta más obvia, ¿no? Sí, porque se lo identifican con Dios. Entonces, cuando hablamos de búsqueda del ser, es la búsqueda de Dios, ¿no? Entonces, y eso solo se puede conseguir lo que es por la gracia divina, porque, como decía, como lo podemos encontrar en los teólogos de la Edad Media, nosotros como sujetos finitos no podemos pensar lo que es lo infinito. Entonces, si pensamos lo infinito es porque lo infinito, esa idea de lo infinito lo ha puesto en nuestras mentes, ¿no? Esa es la típica demostración del ser de San Anselmo, que luego también lo aporta Santo Tomás de Aquino y bueno, también está presente en Descartes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para eso es como más obvio, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, para lo que es otro tipo de tradiciones, esa búsqueda del ser viene a ser una búsqueda o al menos intenta responder a que a mí es lo interesante, ¿no? Es la pregunta socrática, ¿no? Es decir, la pregunta por ¿quién soy yo? Es decir, ¿quién soy? ¿No? Entonces, yo creo que eso, independientemente si voy a encontrar el ser o me voy a encontrar a mí mismo,
es una pregunta que nos lleva a reflexionar realmente sobre quiénes somos nosotros, ¿no? Porque a veces en esta contemporaneidad, virtualidad, pues a veces nos olvidamos o no tenemos muy claro quiénes somos, ¿no? Y de ahí también se derivan muchas patologías, ¿no? Porque también aparecen distorsiones de esa imagen o de esa concepción que uno tiene de sí mismo, ¿no? Por ejemplo, la anorexia. Una persona anoréxica, cuando se mira en el espejo, por muy delgada que se vea, objetivamente, subjetivamente, esa persona se siente gorda, ¿no? Entonces, por eso, lo que es, va reduciendo su ingesta de alimentos y de calorías precisamente para alcanzar una delgadez que es imposible de alcanzarla, ¿no? Es decir, la única delgadez que más que alcanzar la delgadez va a alcanzar la muerte. Pero yo creo que la pregunta que se hace Sócrates, ¿no? De quién soy yo, o la respuesta que da de búscate a ti mismo, ¿no? Que es la única búsqueda espiritual o la única búsqueda filosófica que tiene sentido para Sócrates, ¿no? Yo creo que sigue siendo válida, ¿no? Porque independientemente de la respuesta que podamos encontrar, por lo menos lo que sí podemos conseguir es un mayor conocimiento de nosotros mismos, de conocer nuestros propios límites y ser conscientes como dicen muchos, en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces, yo creo que al menos es una respuesta interesante. Por supuesto, hay muchas más. Sí, yo creo con respecto a ver dónde se puede encontrar o dónde se encuentra el ser, es también de dónde se para uno, si de algún autor, pero me parece que lo que dijo Iñaki en lo que dice Sócrates, quién soy, y que bueno, en últimas instancias se transforma en una cuestión meramente existencial, de determinar quién soy, pero a su vez hay como un problema, justamente la pregunta atrás era si había algo que permanece, pero por lo general es como que se llegó a la conclusión de que había algo que cambiaba. Entonces, si yo me pregunto quién soy, es como que es como delimitar a algo, al ser que es totalmente cambiante. Entonces me parece que hay también como un problema en el quién soy. Hoy conócete a ti mismo. Claro, claro. Una pregunta yo tengo, ¿no? Nosotros hemos sido educados bajo una concepción ontológica específica, tiene como centro nuclear al ser, justamente como elemento que define, lo usamos para definir todo, por así decirlo. Y en un momento, Iñaki, hacías referencia a la existencia de otras filosofías, como por ejemplo el taoísmo, donde justamente no podemos decir que exista un ser que oponga cosas, sino más bien, no veo ser un ser, pero bueno, lo usamos porque no tengo una palabra para traducir ese fenómeno, pero como un ser que en vez de oponer blanco y negro, sino que los complementa y los une, los funde. Y quería preguntar más o menos si nosotros como occidentales, que tenemos y estamos anclados en ese verbo, ¿podemos imaginarnos un mundo más allá de esa construcción lingüística? La pregunta es interesante, ¿no? Yo creo que tiene que ver lo que es con el rol que cumple el lenguaje en nuestro pensamiento. Imagínate que para los griegos el concepto logos es pensamiento, lenguaje, es decir, está íntimamente ligado una cosa con el otro, con la otra, ¿no? Y de ahí que surjan corrientes de filosofía del lenguaje en el que precisamente hay una adecuación entre lo que se dice y la realidad, ¿no? Entonces, al margen del lenguaje, no es posible, desde esas concepciones, es imposible poder pensar, ¿no? Entonces, y luego también podemos pensar al margen del lenguaje, sin los conceptos. Muchos te dirían que es absolutamente imposible. Pero también yo creo que también hay otro tipo de abordajes, ¿no? También puede haber abordajes por medio de las experiencias. No todo tiene que ser. Pero que luego al fin y al cabo esas experiencias también las traduces al lenguaje, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, de la mística que abordan lo inefable
y lo intentan evocar mediante el lenguaje. O sea, no lo designan, no designan, por ejemplo, la unión mística o lo que ven o sus propias experiencias, pero lo evocan mediante lo que es un lenguaje poético. Pero yo creo que la pregunta que has hecho es justamente si podemos romper lo que es nosotros como lenguaje. Y por eso también Nietzsche, lo que es en ese texto, donde habla de lo que es de la naturaleza del lenguaje, ¿no? Verdad y mentira, sentido extramoral, que yo creo que es un texto maravilloso, ¿no? Es breve y realmente unos textos, una de las obras maestras de la filosofía occidental, ¿no? Y entonces, por eso nos habla que el lenguaje es una doble metáfora. Es decir, la primera metáfora es cuando traducimos de nuestras sensaciones, las traducimos a impulsos nerviosos, que es ahí donde se construye la percepción, y esa percepción luego se traduce a lo que es de manera lingüística. Ahí está la doble metáfora, ¿no? Entonces, nosotros estamos mediados con la realidad por una doble metáfora. Primero, por lo que es por la percepción, y luego, en un segundo plano, lo que es de manera lingüística. Saltarnos lo lingüístico y quedarnos en la simple percepción o la simple sensación, pues realmente podríamos decir que se puede conseguir, pero no tendría sentido para nosotros, porque justamente nosotros le damos sentido a las cosas, a nuestras experiencias y a nuestras percepciones mediante el lenguaje. Claro, ahí imagino yo la dificultad del traductor, ¿no? Que debe por ahí transcribir libros antiguos, como el Tao Te Ching, o libros que pertenecen a la tradición judía, que carecen de ese verbo y que de algún modo, a la hora de traducirlos a las lenguas occidentales, tienden casi de forma obligatoria a introducirlo, porque es como, si no se comprende. Es como todo un reto casi el acto de traducir. Claro, por eso se dice, ¿no? La traducción es una traición, ¿no? Una expresión italiana. Y eso, por ejemplo, si comparas el Tao Te Ching, si comparas las diferentes traducciones, a mi modo de ver, por ejemplo, una de las mejores es la que aparece en Alfaguara. En Alfaguara es una traducción de Iñaki Preciado, muy, muy buena, pero si la comparas, por ejemplo, la que aparece en la editorial, creo que la editorial Tecnos, en la editorial Tecnos traducen el Tao como Dios. O sea, tampoco traducen por otro concepto que no existe en lo que es en la lengua china, ¿no? Pero claro, como el traductor fue un jesuita, pues entonces, claro, el jesuita que hizo, bueno, lo que a estos tipos le llaman el Tao es para nosotros el Dios. Es siguiendo un poco la estrategia de San Pablo, ¿no? O sea, que la forma de introducir el cristianismo, lo que es en la comunidad helénica, que era la comunidad la más culta, lo que es a principios de nuestra era. Entonces era esa, es decir, lo que es un dios que había, que era el dios desconocido que estaba dentro del panteón griego. Pablo se acercó a sus contemporáneos y dijo, mira, vosotros que alabáis a ese dios desconocido, bien, ese dios no es el dios desconocido, este es el dios de los cristianos. Así que ustedes siempre han estado alabando a este dios, aunque no eran conscientes de ello, ¿no? Entonces, lo mismo hace ese jesuita a la hora de traducir el Tao Te Ching y lo traduce como Dios, ¿no? Entonces, realmente yo creo que ahí hay una deformación, hay una proyección dentro de categorías cristianas a la hora de un texto que no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿no? Sí, puede que tenga que ver lo que es con las místicas cristianas, como puede ser la de San Juan de la Cruz o San Francisco de Asís. Ahí puede haber elementos de diálogo, pero teológicamente no, porque realmente precisamente se obedecen a otro tipo de ontologías, ¿no? O sea, donde realmente hay, para lo que es lo que nosotros llamaríamos el Tao, es algo totalmente, establece relaciones dialécticas, como lo más parecido a Heráclito, ¿no? Si nosotros queremos ver un filósofo occidental que se parece a algo al taoísmo, ese es Heráclito, ¿no? Es decir, que ahí podemos encontrar puntos de conexión, pero por lo demás, no tiene nada que ver. El concepto de Dios es un concepto que tiene que ver filosóficamente con el ser de Parménides, ¿no? Y eso es lo que hace Pablo. Pablo, cuando va construyendo la teología cristiana,
recurre a estos filósofos realmente para darle un sentido a eso que denominamos Dios, a eso que denominamos cielo, ¿no? O sea, lo que es toda la metafísica platónica está claramente representada en la teología cristiana precisamente por esa diferencia de esos dos mundos, ¿no? El mundo espiritual y el mundo carnal. Pero cuando tenemos que hablar de las categorías acerca de lo que es Dios, ahí, pues ahí claramente aparece Parménides, ¿no? Es el verdadero ser. Al fin y al cabo, nosotros somos la obra creada de ese ser. Es decir, ontológicamente somos inferiores, ¿no? Porque somos seres creados, ¿no? Mientras Dios es el ser increado, ¿no? Ese ser con mayúscula de que Parménides nos habla en su poema. Pues bien, cuando quieras puedes cerrar, Fede. Todo es tu mateada. A mí me ha gustado mucho, sí, realmente ha sido la más filosófica, también la más densa, y realmente ha sido todo, yo creo que abordar lo que es el ser, teniendo en cuenta toda la tradición, al menos la tradición occidental, es denso, es complejo, realmente también lo que es las lenguas también es un inconveniente que hay que saldar, pues cuando hablamos del ser en la filosofía griega, pues realmente hay que tener en cuenta lo que es el griego clásico, y en el caso de Aristóteles, pues Aristóteles denomina el ser bajo 4 conceptos totalmente diferentes, ¿no? Y además son conceptos complejos porque son como expresiones, ¿no? Expresiones hechas, y a veces es muy difícil incluso de poder traducirlo al castellano. Y lo mismo sucede con Sartre, sucede con Heidegger, realmente que son conceptos, realmente en el caso de Heidegger son neologismos, Dasein lo saca también del lenguaje agrícola, y entonces realmente tiene una complejidad, además de que son conceptos densos, también lo que es hacer conceptos que están en otras lenguas, también le elevan dicha complejidad, ¿no? Había un filósofo español que Heidegger decía que la única forma de poder entender a Heidegger era leyéndolo en alemán, ¿no? Y por eso él se negaba a traducir a Heidegger, pero sin llegar a esos extremismos tan académicos, yo creo que, bueno, es interesante ese tipo de reflexiones porque al fin y al cabo también nos enfocan hacia nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es la pregunta fundamental que está en todas las culturas, que es la autorreflexiva, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro lugar en el mundo? Y son preguntas que en cierta medida todo el mundo se hace, ¿no? O sobre todo cuando también nos enfrentamos ante la muerte, es decir, realmente, es decir, la cosa acaba aquí, es decir, hay algo más. Entonces, es interesante y, bueno, es decir, darles mi enhorabuena por ser tan valientes y tan osados en abordar lo que es la pregunta fundamental, al menos en la filosofía occidental, que es la del ser. Bien, Miguel, muchas gracias. Y bueno, sí, no siendo filósofos aparte, ¿no? Ahí Cristian está estudiando la carrera de filosofía. No, yo te quería agradecer por la invitación. También quería agradecer a la gente que en todas estas mateadas nos han acompañado y que bueno, las distintas personas que han participado. No sé, Cristian, si querés decir algo vos. Sí, bueno, primero agradecer al profe Iñaki por la oportunidad de presentar esto del ser. Y bueno, quizás hacer como una reflexión, porque a lo mejor, como dijo Fede en primera instancia, se puede decir que la cuestión o tocar la cuestión del ser es como que por ahí, como que queda excluida en las personas, pero me parece a mí que, al menos en esto que nos ha tocado vivir en la pandemia, me parece que eh, nosotros hemos tenido que preguntar por ser, y más por esta cuestión de que muchos quizás a lo mejor han tenido personas que han fallecido y, y bueno, y todo ese tipo de cosas, entonces me parece que al menos en este contexto de pandemia, creo que la pregunta por el ser se ha hecho presente, queramos o no. A lo mejor capaz que uno por ahí no lo piensa, pero al menos yo creo que eh, así fue. Así que, bueno, más que nada esa sería a lo mejor quizás como mi reflexión final. Bien, sí, es cierto eso, ¿no?
vivimos una época muy, muy filosófica, por así decirlo. Bueno, muchas gracias, profe, y muchas gracias también a la gente que nos acompañó. Bueno, en nombre de la organización también agradecer a todos los participantes de estas mateadas. Esta ha sido una actividad que ha sido coordinada lo que es por el aula, por la librería Ágora y por la Universidad Nacional de Chilecito. Entonces, a todos los participantes, todos que nos habéis estado apoyando, lo que es semana tras semana, pues muchísimas gracias y esperamos vernos pronto. Felicidades, chicos, muy linda su exposición. A mí me gustó mucho también y pienso que pensar en el ser es como algo muy doloroso para todos. Pensar en nuestra existencia y como muchos dicen, el miedo a la muerte de uno o de otros. Entonces es un camino que cuesta reflexionar y que a veces uno prefiere no pensar. Así que bueno, para hacer la última mateada, esperemos que vuelva pronto. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao. Chao, chao. Chao, hasta luego y gracias.